cine, que también te he traído para acá ¿Cómo por no? eso. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, Danel, ahora sí lo Ahí dije bien. está, ahora Ahí sí. estamos, La muy tercera. bien. Danel, víctima de falsas denuncias. ¿Qué te pasó? Exacto. Bueno, en mi caso personal, recibí una falsa denuncia cuando estoy separándome de la mamá de mi nena, los 3 meses de vida de Amy, mi hija. Bueno, en ese momento yo inicio el pedido de régimen de comunicación y nunca se presenta la mamá a mediar por el régimen. Y seguido, después de las 2 fechas de mediación a las que no se presenta, me aparece la falsa denuncia que me notifican de violencia verbal, violencia psicológica. Sí, sí, hacia ella. Cuenta un relato que, bueno, distorsiona la realidad, cuenta cosas que no sucedieron. Y bueno, automáticamente en estos casos los juzgados de familia lo que hacen es una medida cautelar, ¿no? Una prohibición de acercamiento, que vos no te podés acercar durante un determinado tiempo ni a la persona que está denunciando, en este caso la mamá, pero también esto baja para los hijos en común. Entonces, durante ese plazo que el juez dicta, que son 3 meses más o menos, uno no se puede tener contacto, no puede tener contacto. Ujú. Bueno, ¿qué pasa? Es que después estas medidas las vuelven a actualizar sistemáticamente. En mi caso, lo que me pasó personal fue que, bueno, también mi falta de conocimiento del tema, bueno, más o menos cuando Amy ya estaba por cumplir un anito, la mamá me dice que si yo la quería cuidar, y yo la tengo una semana y media viviendo conmigo, a mi hija, y bueno, después la mamá viene a mi domicilio y me la retira. En esa semana ella lo que hace fue al juzgado y denuncia que yo rompo la medida cautelar, muestra un mensaje de texto donde yo solamente le pregunto por Amy y no cuenta todo el contexto, ni siquiera dice que Amy estaba conmigo y que ella me la había dejado. Y bueno, eso hace que es una causa de violencia de género civil, se vaya a la justicia penal. Y bueno, ahí las medidas son un poco más estrictas, rigurosas, ¿no? El trato y todo del juzgado, uno se empieza a dar cuenta en mi caso, que caí, pisé el palito. Ujú. Y bueno, y me metió en este proceso eterno del que nunca más, durante por lo menos hasta ahora, lo que fueron estos 2 años, volví a tener contacto en este tiempo con mi hija, Muy que es bien, lo que yo le reclamo a la justicia. Esto que te estoy contando es mi caso particular, pero hay un montón. similar a este hay miles. A mí me pasó. Ah, ok, O no sea, a mí sabía. me pasó, yo tengo una academia de actuación, me hicieron quedar mal, dijeron que yo me aprovechaba de las alumnas, dijeron que yo era un abusador, que era un maldito, etcétera. Lo que más me jode de esto es que las personas que incluso te conocieron, que incluso que estaban con vos, saben perfectamente cómo sos, pero se dejan llevar en aras de la solidaridad, de algo, sin comprobar absolutamente nada, ¿me entendés? Entonces, como que me parece que eso tiene un trasfondo, es un trasfondo que se llama hegemonía cultural gramscista, y misandría, que es el odio y la aversión contra el hombre. Por eso es que desde Idílico Producciones queremos armar un documental que informe a la gente, porque la gente está desinformada de estas Sí, cosas. exactamente, sí, sí, Le pasó a Johnny Depp en los Estados Unidos, le pasó a D'Artes acá, le ha tal cual. pasado a Andrés Biza en Perú. O sea, es una cosa que en realidad es un avance, que me parece, por ejemplo, que Agustín Laje da ese tipo de batallas de ideas Sí, contra la ideología de género. A mí cuando me pasó, yo estaba tratando de registrar mi castinera en la Asociación Argentina de Actores, un sindicato Bueno, importante. ese era el plan, digamos, ese era el plan del fascismo, era politizar y las instituciones culturales independientes de la sociedad y llevarlas Claro, para hacia una ideología. esa es la hegemonía cultural de Gramsci, agarrar la cultura, llevártela por los actores, por la música, por todas esas cosas. Y bueno, hoy en día tenés mensajes de la música que son una cagada, ¿me entendés? Para la sociedad. Vos tenías sí. antes de ídolo a Spinetta y ahora, mejor no digo para que no digan que hago alusiones personales, pero imagínate cómo se ha denigrado De absolutamente alguna todo. manera yo creo que responsabilizar al movimiento feminista de lo que yo estoy contando en mi caso, tiene que ver mucho con la obstrucción de vínculos y la falsa denuncia, no solamente, sino también con esto de obstrucción de vínculos. Pero yo lo que entendí en este tiempo es que no se puede generalizar de que es algo que solo le pasa a los varones. Esto pasa también A en muchos todo. casos de mamás, Sí, pero de alguna manera entiendo de que sí, la ideología de género es responsable de la vulneración de los derechos de los hijos en los juzgados, porque si vemos lo que vos decís, es cierto, ¿no? Uno entra a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
¿no? El secretario Lerner o a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que la conduce Marisa Graham, o al Ministerio Tutelar, y todas estas entidades públicas que deben representar a los niños, y todo el tiempo están impulsando ideología de género y justicia de género, y es eso lo que manejan los perfiles. Te doy un perfil de Instagram, cualquiera puede ver que lo que digo es así, y bueno, y por eso de alguna manera sí, en ese sentido sí se puede de alguna forma acusar de la vulneración de los derechos, pero no de los niños, no al movimiento feminista, pero no que es algo que solo le pasa a los varones. Sí, no, por supuesto, la justicia tiene que ser para todos, pero tiene que ser igualdad ante la ley, ¿me entendés? O sea, es fundamental. Si vos no tenés igualdad ante la ley y solamente por el hecho que tengas un sexo u otro ya sos libre de algo, me parece una aberración extremada. O sea, yo he visto del portal LatFem, ya lo he leído acá, donde querían hacer, desde que pasó lo de Lucio, estaban proponiendo, esto lo difunde el portal LatFem, no lo estaba diciendo Junior, ¿sí? Lo produce el portal LatFem, que defendía la causa de Telma, y ahí dice, hay que revisar las causas de violencia de género o de asesinato, ¿sí? Sin haber tomado, o sea, para defender a personas trans, cis y todo lo que te puedas imaginar con esa ideología, que llegaron al asesinato porque no se tomó en cuenta el atenuante de no haber abortado. O sea que como vos no pudiste abortar, entonces está justificado que mates a tu hijo, no había ningún problema. No, eso lo reproduce. Eso fue una locura. LatFem es un delirio cósmico eso. ¿Me entendés? Entonces, claro, ¿qué están buscando? El control de natalidad. Todo esto ya es muy antiguo, es comunista, es muy fuerte y la gente tiene que estar despierta. A mí me parece bárbaro lo que han hecho ayer. ¿Me podés contar un poquito lo de ayer? Ayer lo que conmemoramos fue el primer día en contra de los scratches. Lo pudimos hacer una convocatoria a nivel nacional en 9 países, en 9 provincias distintas, en 9 puntos distintos. Y se puede decir que internacionalmente también, porque también se hizo en México. Sistemáticamente, ¿no? Simultáneamente que acá. Nosotros nos convocamos acá en Capital en la Plaza del Teatro Colón. Estuvimos ahí a partir de las 18 horas. Aproximadamente 100 personas. Esas 100 personas representan a muchísimas más personas, ¿no? A toda una familia que está detrás, claro. Afectados. Y bueno, lo que intentamos es de concientizar, ¿no? De lo grave que es esta problemática de los scratches. Pero creo que han logrado algo porque se está impulsando una ley desde el Senado. Sí, es cierto, así que el 23 de mayo se logró que recepcionen la ley desde el Senado en contra de las falsas denuncias y de los scratches. Así que bueno, ese es un proyecto que bueno, esperamos pronto debatan. Ya hay varios senadores que firmaron la ley, que estuvieron apoyando, así que esperamos pronto tener... Estaba la legisladora de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, sí. que sí, siente ese tema muy personalmente también. Excelente. Ayer nos apoyaron 2 diputadas, ¿sí? Yo creo que vale destacarlo porque son muy pocos los que apoyan esto. Creo que está Connie Moragues ahí también, Moragues, ¿no? Sí, Lucía Montenegro, estuvieron las dos ahí en persona apoyando todo legisladora lo que es Connie, ¿no? ¿O es yo tengo entendido que es diputada. Ok. Está bien. Pero puede ser, no estoy seguro. Está bien, sí. Y bueno, básicamente, te cierro un poquito lo de ayer. Lo que queremos es concientizar, ¿no? De esta problemática de scratches que se hacen y las consecuencias que traen son realmente muy graves, ¿no? Esto lo sabemos porque lo vemos en la televisión, salen en los medios, en los casos donde van los vecinos hacia la casa del que denunciaron y le prenden fuego. Hubo casos de que le mataron a la mascota, le rompen los coches. La condena social. Exactamente, es una condena social. Los más graves terminan en el linchamiento, ¿no? Directamente el linchamiento y los traumas psicológicos que atrae para esa persona que es descrachada, falsamente obviamente estamos hablando. Déjame comentarte esto, mira, en mi mismo rubro, en el rubro de la actuación, de la danza, de todo eso, había antes Fernando Villanueva, era el director de la mejor escuela de teatro musical en Argentina, se llamaba Prosenio, ¿ok? Lo hicieron quebrar porque crearon una cuenta falsa donde se juntaron 7, 8 pelotuditas y empezaron a decir que él era un violador, que él era esto, que él era el otro. Él no tuvo la suficiente fortaleza interna y lo hicieron quebrar. Quebraron Prosenio.
Le hicieron ¿ok? quebrar su Lo hicieron trabajo, quebrar. lo quebraron. Le hicieron quebrar su negocio de donde él ganaba dinero. O sea, lo hicieron quebrar y era la escuela de más prestigio. ¿Ok? A mí no me hicieron quebrar, pero porque, loco, a mí me tenés que meter 500 balas. Yo tuve que dejar un país para dedicarme a lo que yo hago. Entonces tengo fortaleza interna y tengo ese coraje como para no dejarme y hablar cuando tengo que hablar, ¿me entendés? Entonces a mí me parece fantástico que ahora ya no, cuando descubrí lo de Andrea, Andrea Huachi, ¿no? Cuando descubrí eso, es como que yo en algún momento me empecé a sentir un poco solo. Pero ya no, ¿me entendés? Porque ahora vamos a armar un documental y me gustaría, nosotros hicimos como una convocatoria para que envíen testimonios para poder hacer el documental. Che, me llegaron como 100. ¿Me entendés? Entonces mucha gente la que está Sí, sí, muchísima metida, gente, sí. claro, la que está sufriendo de esta forma, porque Hay el daño mucha gente psicológico que- es muy grave. Mucha gente que todavía no se anima a salir a hablar. Y hay ¿no? gente que se ha quitado Sufriendo. la vida por esto. Exactamente, cuando hablamos de los daños psicológicos, también ¿no? entendemos los daños ya masivos son cuando la persona termina en suicidio, que justamente volviendo a la ley, que el proyecto que se presentó hace referencia a un caso de un joven en Bariloche que se quita la vida, ¿no? Por una falsa Claro. denuncia, el caso de Agustín Muñoz, y por un scratch que le hacen en redes sociales sin presentar una denuncia en la justicia. Lo mismo pasó acá en Buenos Aires con Tomás Pérez Ruiz, que por una denuncia de la expareja en redes sociales, un scratch, Sí. se suicidan, se terminan suicidando los A chicos. ver, yo, por ejemplo, la justicia en este momento lo absolvió a D'Artés, pero en primera instancia, así que todavía no quiero hasta el último fallo. Pero ¿qué pasaría si se demuestra la inocencia de D'Artés? Le cagaste la vida literalmente, boludo. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. No, o sea, no estoy de acuerdo con eso, ¿me entendés? Entonces, está buenísimo que se empiecen a decir las cosas. Santi, ¿qué opinas sobre el tema? No, yo creo que hay que mantener firmes, digamos, los principios liberales constitucionales que son el principio de igualdad, o sea, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia. Obvio. Y listo, no sale más de ahí, o sea, el género no debería pesar la balanza de la justicia, seas hombre o mujer. Lo importante es la verdad, es la justicia, es lo justo, Sí, y quienes son culpables tienen que ser castigados, quienes son inocentes tienen que ser exculpados. tal cual. Y por supuesto, tratar de crear una cultura, porque esto ya es más allá del sistema de la justicia, pero una cultura de la mesura en lo que es no condenar de antemano a alguien que está en un proceso siendo investigado. La mejor justicia funciona en el país de Dinamarca. La mejor justicia, ¿sí? O sea, vos cuando ves el ranking de justicia te das cuenta que en Dinamarca es ejemplar. En Dinamarca no hay condena social, porque las causas no salen del juzgado hasta que no se ha tomado un fallo. Ojalá pudiésemos tomar de ejemplo eso porque realmente afecta y muchísimo. A mí me parece que es muy jodido. Ahora, todas estas comisiones de género, ¿qué te pasa a vos cuando ves a una ministra que dice menstruar es político? Ahora, recién ha salido. ¿Qué te pasa Sí, no, cuando lo dice primero esas que cosas? se me viene a la mente, obviamente no lo puedo decir acá ahora en vivo. Pero son tan sí, ridículos. sí, la sensación de injusticia y ya es poco, es que se te ríen en la cara prácticamente, ¿no? Uno que está sufriendo por estas problemáticas y siguen alimentando estas políticas de esta manera, se te ríen en la cara de una persona que es víctima de todo lo que arrastra el viento del feminismo, ¿no? Tal cual. Vamos a cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por supuesto, hay que Vamos, cerrarlo, digamos, es claro, una... vamos. Vamos a cerrar esa mierda. A ver, que digan lo que quieran, que promuevan las ideas que quieran, pero que no lo hagan con los fondos públicos, con la plata de la gente, que la está pasando mal, está pasando hambre, hay 50% de pobres y se gasta una montaña de presupuesto enorme en ese ministerio que ha traído cero soluciones a los problemas Han de aumentado. violencia, de pobres, y se gasta una montaña de presupuesto enorme en ese ministerio que ha traído cero soluciones a los problemas Han de aumentado. violencia en la sociedad. Han aumentado. Así que Acá y en el mundo. ¿Sí? Han aumentado los casos de violencia de género con todas estas nuevas ideologías y eslogans. lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal de siempre con justicia, con verdad y con honestidad. Tal Es cual. eso. Bueno, vamos a hablar un poco de cine. ¿Tá? Bueno, ¿cómo Vos, no? Santi, estás armando un documental. Bueno, gracias por haber venido. No, Santi. por favor, gracias por invitarme a tu programa y poder hablar de estos temas. Genial. Daniel, algo que quieras decirle a las personas que estén inmiscuidas en estos problemas,
algunas reuniones que van a ser próximas, a quién se pueden dirigir. ¿Sabes algo? ¿Podés adelantar algo como para que puedan seguir algún Instagram, algo? Por el momento, lo que tengo entendido, el próximo evento va a ser en 28 de junio. Hasta ahora no estoy enterado de algo antes de eso, pero sí me gustaría dejar un mensaje para las personas que están atravesando esta problemática. Que, bueno, sé que los primeros meses, al principio de todo, puede ser bastante duro y uno queda totalmente desorientado, pero en esta causa necesitamos gente que realmente tome el compromiso ciudadano y esté totalmente predispuesto a participar y a unirse totalmente como voluntario, como muchos papás los estamos haciendo en las organizaciones de eventos, en preguntar en qué se necesita dar una mano, ¿no? En qué puedo ayudar. Y así creo que es la actitud que necesitamos de todos los que estamos atravesados, una vez que cada uno puede de alguna manera resucitar del proceso personal que esto conlleva, el estar privado de ver a sus hijos, y que uno tiene que entender que esto es una lucha que hay que ganar. Entonces no se gana quedándose en la casa y no haciendo nada. Sí es necesario el compromiso de las personas para poder luchar contra esto. ¿Qué te pasó cuando ninguna de las militantes salió a hablar por Lucio? Y de hecho era algo muy esperado, ¿no? Lo que un poco estábamos ya con conocimiento del tema y el caso, era obvio, y lo que más me sorprendió, más que lo de los movimientos feministas, que no salieron a decir nada. Ninguna. ¿Sabes lo que te argumentan ahora? Te dicen, es que nosotras no somos las salvadoras de la humanidad. Escuchame, pero la que le hicieron a Lucio eran unas militantes de ustedes. Nosotros, o sea, digo nosotros, me refiero a los afectados, que veníamos ya antes del caso Lucio entendiendo de que todo lo que es este movimiento de Pañuelos Verdes, pro aborto y todo esto, nos estaba impidiendo ver a nuestros hijos de sus políticas implementadas. Entonces sabíamos que no les interesaban los niños ni los derechos, y de hecho lo demostraron con todos los actos que hicieron públicos, con las cosas que hacían. Tetazo. Lo que más me sorprendió y sí me llamó la atención fue los medios de comunicación que no hicieron mención del tema, que taparon todo, que aprovecharon lo de el lamentable hecho de Baez Sosa y no cubrieron, no dieron el apoyo mediático a esa familia. Fue Diana Mondino, que va para canciller, ¿no? Fue Diana Mondino la primera que habló, y al día siguiente, después que habló, todos empezaron a hablar de Lucio. Pero si no hubiese sido por Diana Mondino, no se hablaba del tema, estaban todos con lo de Baez Sosa. Hay que destacar en esto el trabajo periodístico de Trebuch, ¿no? Que siempre estuvo acompañando a la familia y hablando del tema. Es un grosso, también, ya que vamos a destacar, ¿no? Colegas tuyos, bueno, Trebuch también. Desde el punto de vista de este tema, desde el punto de vista político, electoral, bueno, los jueces están elegidos por el Congreso y por el Consejo de la Magistratura. Entonces, si votamos partidos que proponen el respeto por la igualdad y la presunción de inocencia y la equivalencia de las personas a la hora de hacer justicia, bueno, votemos por esos partidos liberales, para que se elijan jueces que probos, que no fallen acorde a prejuicios ideológicos. Que sean independientes, por supuesto. Eso es fundamental también, porque, o sea, vos querés tener una buena justicia, querés tener una buena economía, empezá por la cultura, empezá por informarte. Por eso el eslogan de este programa es: el problema no es económico, es cultural, es cultural. Si vos no te informás, si solamente vos te acostumbras a repetir y repetir y repetir lo que dice un argumento de una persona que no sabe, y no estás razonando, estás terminando con tu propio criterio y lo único que haces es repetir algo. Razoná un poco, lee un poco. Sé como yo, mira, yo no leí un carajo hasta que a los 30, 31 Milei me abrió a mí los ojos. ¿Me entendés? O sea, va a llegar un momento, lee y te vas a dar cuenta que todo está ahí en los libros. Infórmate sobre las propuestas, entra al portal de Milei, deja de repetir el tema de los... Ya, Daniel. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Por la invitación. Y bueno, recuerdo a todos los oyentes y que quieran participar el próximo 28 de junio en el Ministerio de las Mujeres, la convocatoria. Mira que ya pronto va a eliminarse ese lugar. Enfrente de la cueva del mal. La decimos adelantar, me parece, porque antes era en septiembre y dijimos no llega el lugar hasta... Muy bien, muy bien. Bueno, señoras y señores, conmigo para mí ha sido un gran programa el día de hoy. Me quedé corto de tiempo, voy a tratar de pedirle a mis auspiciantes que me pongan un poquito más de plata para tener una hora más por acá. Seamos libres, lo demás no importa nada. Chau. Hasta aquí llegamos, pero volveremos.